los hombres. Les recuerdo nuestra reunión del domingo, 9 de la mañana, común y corriente. Y la otra semana, que es la Semana Santa, recordarles reunión jueves y viernes santo de 8 a 12. Tanto jueves como viernes santo. Bien. Y el domingo normal nuestra reunión, ¿sí? De 9 a 11 del día. Entonces, esa es como la programación para Semana Santa. Jueves y viernes santo de 8 a 12 y el domingo de 9 a 11 de la mañana. Bien. Sin más preámbulo, invito al predicador de la noche de hoy para que nos instruya en la palabra del Señor. Alonso. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, conmigo vamos estudiando vamos estudiando el tema de las parábolas de Jesús, ¿verdad? En el libro de Lucas. Sí, señor, centramos en el libro de Lucas. Así que vamos a dirigirnos al libro de Lucas, sin más preámbulos. Vamos en el capítulo ¿qué? 13. ¿Seguro? ¿Sí? Vamos a mirar por allá la parábola de la gran cena. Miramos que es después del 13. El capítulo 14. Muy muchachos, ¿cómo así? 14 del 15 en adelante. Del 15 al 24. Por esa razón, en el día de hoy no vamos a ver otra parábola. Por esa razón no vamos a ver otra parábola. Porque se nos olvidan las cosas. Es necesario recordarlas. Así que lo que vamos a hacer es un repaso de las parábolas que hemos visto durante el mes. ¿Hemos visto cuántas parábolas? En el mes. Sí, hemos visto bastante parábolas. 4. ¿Me revisan cuántas semanas tiene este mes? No, hemos visto 3. Hemos visto 3, ¿verdad? Porque con esta es la última semana. Entonces hemos visto 2. Hemos visto 2. No le digo. Bueno, hemos visto 3 parábolas. Vamos a nombrarlas. La primera parábola se encuentra en el capítulo 13. Sí, señora. En el capítulo 13. Sí, que es la parábola de Miguel. Sí, señor. Vamos a ver el capítulo 13. A ver, parábola de la semilla de mostaza, parábola de la puerta de la levadura, parábola de la higuera estéril. Entonces miramos que primero es la de la higuera estéril. Entonces nosotros vimos un poco acerca de esta parábola de la higuera estéril. Después pasábamos con la parábola gemela, con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Y cuál es la otra parábola que es gemela de esta? La parábola de la levadura, ¿verdad? ¿Sí? La semilla y la levadura son parábolas gemelas, tienen el mismo mensaje. Así que tomamos el título de la higuera, ¿verdad? Tomamos el título de la higuera y si nos preguntan acerca de la levadura, el mensaje es el mismo, así que podemos dar razón de ella también. Entonces, vamos, la parábola de la higuera estéril, vamos, la parábola gemela de la semilla de mostaza y la última que vimos hace 8 días, la parábola de la gran cena. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a ver la historia de qué se trata la parábola de la higuera estéril. No vamos a mirar nuestras Biblias, por favor, cerremos nuestras Biblias. No vamos a mirar nuestras Biblias. Vamos a hacer un examen, vamos a hacer un recorderis. Entonces, ¿qué pasa con la parábola de la higuera estéril? Primero que todo, ¿qué es la higuera en nuestro idioma, en lo colombiano, en lo castellano? ¿Es un qué? El árbol de
Es un árbol de brevos. ¿Sí? Entonces un árbol de brevo fue sembrado en medio de qué? De un viñedo, que en otras palabras es las uvas, ¿verdad? Un cultivo de uvas. Entonces, ya tenemos eso, ya, claro por ese lado. Entonces tenemos la higuera que fue sembrada en medio del cultivo de uvas. Alguien sembró esa higuera. ¿Qué pasa? El dueño de todo aquel terreno, de todo ese viñedo, vino a ver si tenía fruto la higuera. Y oh sorpresa, no tenía fruto. No tenía fruto. Recordamos un poco que en aquel tiempo la higuera daba cerca de 3 veces al año, o sea, 3 cosechas al año. La parábola menciona que él fue, que ya iba el tercer año, ¿cierto? Al tercer año. O sea que este hombre tuvo que ir cerca de 9 o 10 veces a ver si había frutos en la higuera, si había higos o había brevas. ¿Y qué pasa? Pues que fue sorpresa. Que no había. No. Ya mencionamos eso. Pero ¿qué, cómo reacciona ese hombre que tiene esta higuera estéril? ¿Qué es lo que dice? ¿Recuerdan qué es lo que dice? Cortémoslo. ¿Sí? Cortémoslo para que no sea comiendo los nutrientes del suelo. Cortémosla, si no da fruto, cortémosla, porque ¿para qué inutilizas también la tierra? ¿Para qué inutilizar la tierra? Estaba haciendo literalmente un estorbo esa higuera, porque a mí sobradamente le hubiera cabido otro palito de uvas, ¿verdad? O cualquier otro palito, pero lo que pasa es que no daba fruto, no daba fruto. ¿Qué pasa? Por ahí cerca había un señor, y era el que cuidaba las viñas, era el que cuidaba el viñedo, que es el viñador. ¿Qué dijo el viñador? Espérese. Esperemos tantico. Yo la abono y cuando usted vuelva, si usted encuentra fruto, bien. Y si no encuentra fruto, pues corte. Es la oportunidad que le da, ¿cierto? Listo. Tenemos ahí la historia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Recuerdan el mensaje? Sí. ¿Qué es el mensaje? Participativo. Ya la primera audiencia, que eran los fariseos, ¿cierto? Y que ellos estaban contando unos hechos que habían sucedido. Pero dentro de ese lugar, pues, Cristo le hace esta parábola. Y lo que le enfatiza es el fruto de arrepentimiento. De arrepentimiento. Que aún hay tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esto lo vimos con ustedes. Esto lo vimos con ustedes esta mañana. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Lo vimos con ustedes esta mañana. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos miraban siempre hacia afuera y miraban esas muertes así como en forma de catástrofe, muertes repentinas. Lo miraban como ¿qué? Como la maldición. Como que estaban malditos. Y que era tanto su pecado que ya no podían más, que algo bien feo tuvo que pasarles. Y por eso murieron así. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué dice? No. Dice, si no se arrepienten todos, pereceráis, bueno, perecen igualmente. Si todos no se arrepienten, perecerán igualmente. Y él le puso otro ejemplo para aclarar. Le puso 2 ejemplos y después le refiere la parábola, para que le quedara bien clara la idea. Entonces, lo que se está aquí resaltando es el fruto del arrepentimiento. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Y tocaba ese mismo tema y decía, bueno, nosotros cuando ingresamos, cuando somos nuevos, se nos dice esto, porque
Es la manera como Cristo comenzó. ¿Cierto? El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira que eso es clave, como inicia Jesús su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos frutos de arrepentimiento no existían, porque siempre se tomaba la idea de que el que debía arrepentirse era el pagano, el maligno, el gentil, que ese sí tenía necesidad de arrepentirse. Pero ellos no se incluían, ellos no estaban dentro de ese círculo. Y es por eso que entonces juzgaban y decían, ve lo que le pasó a fulanito. Y ellos, como eran bien sectarios, vemos que también las parábolas hablan de los samaritanos, ¿cierto? Ellos eran bien acérrimos a su cultura, a su pueblo. Y entonces miraba que si a Galileo le pasó eso, era porque ese Galileo había, mejor dicho. Pero nunca dijeron qué necesitamos para arrepentirnos, cómo debemos de actuar o algo así. Nunca se vio eso. Entonces lo que se resalta aquí es el arrepentimiento. El arrepentimiento para todos. Si no, os digo, todos pereceréis igualmente. Y cuando dice Cristo todos, es porque es todos. O sea, tú y yo. Por favor, no nos comportemos, porque hay veces que nos miramos así frente a las demás personas, porque dicen, no, yo soy cristiano. Y como que habíamos hablado un poco de esto, que como que yo ya pasé de esta etapa. Nosotros tendemos a dividir la vida cristiana como por etapa. Como que, listo, soy un neófito, llego a la congregación, el pastor, las personas me reciben allí. Después, ¿qué me dicen? Me hablan un poco acerca de, mi vida personal, en qué me desenvuelvo, por ahí como que siempre va la cosa. Después me llegan con la palabra de Dios y me dice, tú necesitas de arrepentirte. Pasado el tiempo que yo soy cristiano, noto que esas palabras que me dijeron al inicio, como que simplemente se aplican al inicio. Y no es una continuidad en la vida cristiana. No es una continuidad en la vida cristiana. Todo el tiempo nosotros debemos de arrepentirnos. ¿Por qué nos arrepentimos todo el tiempo? Porque somos pecadores. Porque somos muy pecadores. Todo el tiempo nosotros tendemos siempre a pecar. Y si nosotros pecamos mucho, pues debemos de arrepentirnos mucho. Porque es la manera como Cristo lo expone. Es la manera. O sea, es un arrepentimiento continuo, no es este de que una vez y para siempre, no, así no es. Así no es. Eso aplica para la salvación, pero para el arrepentimiento es necesario estar arrepintiéndonos todo el tiempo. Todo el tiempo. Listo. Vamos a ver la referencia. Unas poquitas referencias. Lucas, ahí mismo, ahorita sí pueden abrir sus Biblias. Capítulo 13, versículo 3. Sí, señora. ¿Lo tienes, Stephanie? Voz de trompeta. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Listo. Abuela, ayúdame. El versículo 5 del mismo capítulo. Os digo, no antes sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente.
Listo. Vamos, la referencia que tomé cuando Cristo vino está en Marcos 1.15. Marcos 1.15. Dice la palabra de Dios: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras claves. Cuando uno va a evangelizar, palabras claves. Mirar cómo Cristo hizo. Si nosotros somos imitadores de Cristo, debemos de tener en cuenta aún esos aspectos. ¿Cómo inició a evangelizar? El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Listo. Vamos a ver qué habíamos dejado para aplicación. ¿Qué habíamos dejado para aplicación? ¿Recuerdan cuál era la aplicación? Siempre dejamos una aplicación. Vayamos a Efesios 5, del versículo 1 y 2, y ya recordamos de qué trataba la aplicación. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Si lo tiene doña Gina, me colabora, es tan amable. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en nuestra gana. Ok. Si nos recordamos con esas palabras acerca de qué fue la aplicación, ¿cuál fue la aplicación? Compararnos solamente con Cristo, exacto. No compararnos con el vecino, no compararnos con el Señor del frente, no compararnos con el Señor que vemos de vez en cuando, no compararnos incluso con el pastor, no compararnos. Es un punto de referencia, sí es un punto de referencia, pero no es una comparación directa que nosotros debemos hacer. No compararnos con las demás personas, es la situación. Aquí es que no compararnos con las demás personas. Cuando nosotros tiramos a compararnos con las demás personas, casi siempre nosotros escogemos ese círculo, a esas personas que de una u otra manera están más mal que yo. Entonces, es difícil aquí, en el esquema de arrepentidos, es bien difícil uno, pues, como mirar eso, porque uno dice que necesita arrepentirse de él, vea que él hace más mal que yo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar ese punto de referencia que es solamente Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo es cuando nos sentimos como somos. Nos sentimos bien pecadores, bien bajos. Nos sentimos con una inmensa necesidad. Muchas veces nos sentimos como que anonadados, muchas veces como que se aterra a uno de la naturaleza de uno. Cuando uno va y se pone frente a la Escritura, es cuando uno realmente sabe de lo que uno es y de lo que uno necesita. Y es ser como Cristo, ser imitadores de Cristo. Por favor, no compararnos, y esa era la aplicación. Tratemos de no compararnos con las demás personas. No se compare con el borracho, créalas que no se compare con el borracho. No se compare con la señora que es gritona, no se compare con ella. No se compare con el de al lado que es ladrón, no se compare con él. No se compare con el sicario. No se compare con aquel que piensa que tiene una vida moralmente bien, porque de una u otra manera tiene sus falencias. Y usted, el ojo humano es muy bueno para detectar todo eso. Por eso es cuando la Biblia dice que tenemos una nube de testigos. Y esa nube de testigos es bien pilosa. Para eso sí hay ojos. Para estar mirando dónde cae el justo, para estar mirando dónde cae el cristiano. Y allá le caen de una. Entonces esa era la aplicamovámonos para la siguiente parábola.
Ahorita otra vez cierren sus Biblias. ¿Cuál es la segunda parábola? La semilla de mostaza. ¿De qué trata la semilla de mostaza? ¿Cuál es la historia? Y la levadura. La semilla de Muy mostaza. pequeñita. Y sale una Estamos con la Biblia cerrada, ¿verdad? Sí. Yo no estoy usando Entonces miramos que la semilla de mostaza, ¿qué característica tiene? que es pequeñita. Y sale un árbol inmenso. Que no más pequeña Que es bien chiquitica. es de grande como la persona que ve. Eso. Pero bueno, la parábola no empieza diciendo que la semilla de mostaza es pequeñita. No. Aquí comparamos el reino de los cielos. Exacto. Así es que inicia. ¿Con qué comparamos o a qué podemos asemejar el reino de los cielos? Y es entonces cuando viene la semillita de mostaza, que es la más chiquitica de todas las hortalizas, pero es la más grande cuando ya pues se ha desarrollado. Es la más grande. Es curioso porque Jesús tenía conocimiento de absolutamente todo en cuanto le rodeaba. Recuerda que en la parábola pasada trataron como de sorprenderle con las noticias. ¿Sí supo la de los Galileos? Ya se la sabía. Miramos aquí cómo utiliza esa semilla de mostaza. O sea, que esas cualidades encajan perfectamente con el mensaje que él quiere exponer. Y no coge cualquier plantica. Esa planta es especial. Es especial. Él toma siempre ejemplos así muy contundentes con sus ejemplos. Muy contundentes con las parábolas. Entonces, ¿a qué podemos comparar? Entonces dice que esa semillita fue regada en el jardín, ¿cierto? Que fue regada en el jardín y después creció cuando ya estuvo una planta, después creció más cuando ya estuvo un árbol, y un árbol grandísimo, y ese árbol tenía una función. Dice que ese árbol albergaba las aves del cielo, que las aves del cielo podían ir y reposar sobre aquel árbol. Sí es así la parábola, ¿verdad? Listo. Ahorita, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la semilla de mostaza? Recordemos. ¿Quién da? ¿Quién da? A ver, hable que yo soy participativo. La semilla de mostaza hace referencia también a la palabra que se siembra y empieza a dar ese fruto, ese árbol, donde muchos vienen a hacer su nido y a reposar. Como eso tomamos un ejemplo bien claro, y era cómo inició a regar las semillas. ¿Cómo inició? Entonces comienza con uno pequeño, y se va regando, pero la semilla que se va regando al mismo tiempo va creciendo, entonces se va ampliando hasta la actualidad. Vimos entonces tomé ese ejemplo de cómo fue creciendo el reino de Dios, que es por medio de ¿qué? De la palabra mismo de Dios y su iglesia. Su iglesia, cómo se ha esparcido, cómo se ha extendido a través de la historia. Entonces, mirábamos que esa semillita fue sembrada. Esa semillita alguien la sembró. A nosotros se nos manda ¿a qué? A sembrar esa semilla, a regarla. Muy relacionada con la parábola de ¿qué? Del sembrador, ¿verdad? Se nos manda a regar esa semillita. El crecimiento lo da Dios. Siempre es una constante. Hasta ahora vemos que siempre el crecimiento
lo da Dios. En el estudio de las parábolas vemos esa constante, ¿verdad? Que siempre el crecimiento lo da Dios. Entonces, miramos que el reino de Dios se forma o se extiende mediante la predicación de la palabra de Dios. Mediante la predicación de la palabra de Dios. Porque Cristo comenzó a predicar. Vimos en Marcos 1:15 cómo inicia Jesús. ¿Y qué es lo que cuál es la acción que estaba haciendo Jesús? Estaba predicando, estaba enseñando. Recuerdo que había dicho que la predicación en su esencia, en sí solita, pues no es la gran cosa. ¿Por qué no es la gran cosa simplemente la predicación? Porque la predicación, si usted se topa con alguien y le dice que el poder está en la predicación, no es la idea completa. Porque la predicación simplemente es una palabra. Y la predicación no es más que divulgar o expresar. Predicar no es más que divulgar o expresar, dar a conocer algo. Lo que le hace falta a ese término, lo que le hace falta para completar la idea es la predicación de la palabra de Dios. Porque yo puedo venir a predicar muchas cosas acá, que en otras palabras sería exponer. Pero la predicación de la palabra de Dios es la que hace que ese reino crezca y crezca y crezca cada vez más. Porque en la misma palabra de Dios es donde se encuentra el poder. Es donde se encuentra el poder. ¿Sí? ¿Lo entendimos, cierto? ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es el mensaje? Que el reino de Dios se forma o se extiende mediante la predicación de la palabra de Dios. Y si lo aplicamos en el tema de la levadura, de igual forma, se ve afectado todo. Cuando hay predicación de la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios que no regresa vacía. Por lo tanto, ella, como aquella levadura, comienza a hacer su efecto desde adentro y afecta a toda la masa, afecta a todo el ser del hombre que está escuchando o de la mujer que está escuchando, que ya ha escuchado la palabra de Dios. Vemos que no todos crecen de igual manera. Vemos que no todos son de la misma forma perceptivos, pero que la obra, que la palabra de Dios no regresa vacía, eso es una verdad. A su tiempo. Aquí vemos que hay que dejar que actúe el tiempo de Dios, que es quien da el crecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando ya está grande ese árbol? ¿Qué es lo que pasa cuando ya esa persona tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, ya ha escuchado la prédica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo termina la parte final? ¿Cómo termina la parte final? ¿Cómo termina la parábola? ¿Cómo termina la parábola? Diciendo que es un albergue. ¿Para qué? Para las aves del cielo. Así que esa persona que ya ahorita es fuerte, ¿cierto? Ya ahorita es fuerte, no es una semillita ni una plantita, sino que ya es un árbol fuerte, está cimentado en la palabra de Dios, ¿cierto? Que está cimentado en la palabra de Dios y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona entra a ser una influencia o entra a ser un soporte para los demás. Así que esas aves del cielo que arrimaban allí a refugiarse son aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor y que en algún momento acuden a nosotros. Que en algún momento, hey pastor, ¿qué pasa aquí? Vea que yo estoy en esta situación y en eso necesito que me aconseje, que me direccione. Esas aves del cielo llegan a ese árbol que está fuerte en la palabra de Dios. Y es la función que Dios
encomienda a los líderes, que Dios siempre dice que no tengan de por menos, que siempre estén buscando no solamente uno nutrirse, sino que ayudar a los demás. Y en otras palabras, la Biblia lo menciona que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Así que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Recuerda qué era la mies? ¿Recuerda qué era la mies? El cultivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay harto cultivo y no hay nadie quien labore en ese cultivo? ¿Qué pasa? Se pierde, ¿verdad? Se pierde todo, el fruto. Se pierde. No, lo que manda es que necesitan obreros, porque a la verdad que hay bastante cultivo, que hay bastantes personas que necesitan. Y por eso, para esas personas, los líderes, para esas personas, pastores, predicadores, misioneros, ellos son punto de referencia. Sí, son punto de referencia, claro que sí. Son puntos de referencia y ellos acuden a uno, porque ellos saben que la sabiduría de Dios está con uno. Y ellos lo pueden ver en la manera de vivir y cómo actúa, cómo le va a uno en la vida. Ve que el respaldo de Dios. Y cuando ve el respaldo de Dios, ellos se maravillan y se intrigan y van allá. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Entonces vienen las aves del cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a uno? ¿Qué es lo que pasa? Bien, claro, vengan a mí, que yo los direcciono a Cristo. Venga, yo le comparto el secreto. Venga, yo le doy la clave. Y esa es la labor. Y esa es la labor. Está bien, claro que muchos acudan. Y esa es la intención. De que muchos lleguen a uno. De que muchos pregunten. De que muchos se intriguen. De que vengan a reposar. Y uno los direcciona. Uno los direcciona. Uno los direcciona. Bueno, de referencia tomamos Lucas, ahí mismo en el capítulo 13, versículo 10. Versículo 10. ¿Qué dice Natalia? Lucas, capítulo 13, versículo 10. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga. Ahí, sí, ahí es suficiente. Veamos, detengámonos ahí donde dice enseñaba. Cierto día Jesús, ¿qué estaba haciendo? Enseñaba. Estaba enseñando en la sinagoga. Bueno, especifica el lugar, qué bien. Pero la cuestión es que Jesús era enseñando. Ahorita vayamos a Mateo 28, versículos 19 y 20. Vamos a ver cómo podemos relacionar esto. ¿O tiene Felipe? ¿Se lo sabe? Vale. Dice la palabra de Dios, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Tenemos nuevamente la palabra enseñándoles. Enseñándole que guarden todas estas cosas. Todas estas cosas era toda la obra que Cristo había hecho. O sea, en otras palabras, Cristo la había mostrado, porque Cristo no demanda una cosa que Él no haya hecho. Cristo, lo miramos, Cristo es el ejemplo. Y como buen ejemplo, Él hizo las veces de ese ejemplo. Así que miramos que en el versículo, en Lucas capítulo 13, versículo 10, Jesús enseñaba. Por esa razón, le decía a sus discípulos
que ellos se enseñaran, porque Él ya le había enseñado eso. Él no le está pidiendo cosas externas. Él solamente lo que está pidiendo es: vea, sigan mis pasos, sigan mis pisadas, sigan mi ejemplo. Ve y enséñales que yo le he enseñado a ellos. Yo le he enseñado. Y yo se lo he enseñado a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que ella sabía que regresaba a su lugar. Pero esas personas ahí, esos apóstoles, quedaban en tierra. Y ellos debían seguir con esa orden. Debían seguir enseñando, predicando. Y esa orden se sostiene hasta el día de hoy. Esa orden se sostiene hasta el día de hoy. Vemos en Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Este es un punto, eso es un pasaje clave, porque está enseñando, o está dando a conocer el efecto que causa esa enseñanza. Que no son palabras vanas, que no son teorías, muchas teorías existen, sino que es una verdad, y que en esta palabra está condensada la misma esencia de Dios, y que esa palabra tiene ese poder de transformar como ninguna otra palabra lo tiene. Por eso es que transforma el alma. Por eso es que transforma el alma. ¿Cuál era la aplicación? Vemos el mensaje, un poquito de referencias. Ahorita, ¿cuál es la aplicación que habíamos dado en esta parábola? Enseñar. Y nos despedíamos con que la mies es mucha y los obreros pocos. Que la mies es mucha y los obreros pocos. Hay que regar la semilla. Esa es la clave del crecimiento del reino de Dios. De esa manera se expande el reino de Dios, mediante la predicación de ¿qué? De la palabra de Dios. No se olvide eso. La predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Dice Lucas, capítulo 12, trasito está versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ya habíamos tocado ese punto de que ustedes y yo hacemos parte de ese reino. Hacemos parte de ese reino. Y nosotros somos los encargados, porque Dios dio esa orden de seguir predicando, de seguir en ese crecimiento del reino de Dios. ¿Sí? Porque nosotros somos mensajeros. De nuevo, las personas vienen a mí y no es porque crezca por mí, sino que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los direccionamos a Cristo. Les compartimos el secreto. Ese es el secreto. Listo, vámonos, ahorita vamos para la última parábola. ¿Qué fue? Esa sí la tenemos bien fresquita porque fue hace 8 días. Así que la tenemos clara, ¿verdad? ¿De qué? Bueno, la historia. ¿Cómo es la parábola de la gran cena? Pues, una referencia del Del Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Qué pasó con la parábola de la gran cena con Apocalipsis? Pues que hay una relación con la boda del Cordero. Con una relación con las bodas del Cordero, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, pero sigamos en la parábola, recordemos más la parábola. Bueno, la parábola dice de la siguiente manera: dos puntos. Está el Señor de la casa. Esto hizo un gran banquete. Un gran banquete. Y había invitado a ciertas personas por ahí para que estuvieran dentro de su banquete.
Lo interesante es que no dice, o sea, eran 3 grupos, pero no dice la cantidad. No dice la cantidad. Por lo que sí era un gran banquete. Listo. Bien. Dejémosla ahí, dejémosla ahí. ¿Quién quiere continuar la historia? ¿Qué pasó después de ese gran banquete que él invitó tuvo? ¿Qué sigue? Pues cuando ya estuvo listo todo, él mandó a un siervo para que llamara a los invitados, pero pues no sacaron. Los invitados, excusas. Menciónenme a alguno de esos invitados. ¿Qué dijo? ¿Alguien? ¿Otro más? Daniel, ¿qué dijo de los invitados? Voy a comprar un terreno y voy a ir a revisarlo. Ajá, eso dijo un invitado. ¿Otro invitado qué dijo? No puede porque me tengo que casar. Listo, me tengo que casar. Y había otro invitado. He comprado unas cabezas de ganado y Unas yuntas de bueyes. Había, creo que menciona 5 yuntas de bueyes. Menciona 5 yuntas de bueyes. Listo. Nos brinda la parábola. Eso. Después, bueno, todavía no ha acabado. ¿Qué sigue? Entonces el gran jefe se enoja demasiado. Se enoja, ¿cierto? El siervo va y le cuenta y el jefe se enoja. Muy bravo y entonces dice, bueno, entonces ya como ellos no quisieron venir, entonces mande a llamar, le dice al siervo que mande a llamar a todos los que estén en la calle, en las casas, ¿sí? Sí. Que los mande a traer. Entonces el siervo va y los trae y aún así el siervo le dice, pero ya los llamé todos, pero pues aún todavía hay cupo. Sí. Todavía falta gente para que se quede en la casa. Entonces él vuelve otra vez y le dice que el señor de la casa le dice que vuelva otra vez y vaya y llame a que hay una característica porque manda a llamar a los cojos, a los ciegos, a los mancos, ¿sí? Sí. A llamar a toda esa población vulnerable, digámoslo así. Sí. Para que vayan allá y se llenen y ya que los demás no quisieron, entonces no les va a dejar absolutamente nada y que ellos vayan y disfruten. ¿Quién le corrige esa parte de Daniel? ¿Qué pasó ahí? Pero Daniel dijo una media mitad. A media mitad, ¿qué dijo? Complementa es que cuando el siervo regresa por el estado de la plaza, le dice que todavía hay pan, y el jefe de la casa le dice, ahora vayan por los caminos, por las veredas y fuerzas atrás. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa lo último? ¿Qué pasa a lo último? A lo último menciona algo. Recuerda a los siervos primeros invitados, ¿qué pasa con ellos? Pues los primeros invitados eran gente importante. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Que ellos no van a tener lugar después. Exacto. Porque vimos que se enojó, ¿verdad? Sí, se enojó. Se enojó. Bueno, entonces tenemos la historia. Otra vez, había un señor, recordemos que ese señor tenía unas características de que no era un pobretón, era una persona adinerada. Pero tampoco invitó a cualquier persona. Él hizo fue una selección ¿Sí? de personas primero, que Sí. es exacto, Felipe. Hizo una selección de personas primero porque se sentía como complacida con ella, pero todos le dieron la espalda. Fue cuando ahí sí llamó a todos los que se encontraron en los sitios. En los sitios. La reunión era con gente importante. ¿Continúa? De la manera porque ellos sí pueden devolverle el favor. ¿Devolverle el favor? Bien. Bueno, pues en la parábola como tal, la última parte no explica eso. Pero sí lo toma, otra parábola sí toma ese punto. Miramos que la historia Jesús la pone de esa manera. La pone de esa manera. Y es curioso cómo a sus primeros invitados le ponen excusa. Le dicen, no, yo no puedo ir. Una partecita que es interesante es que era una cena. ¿Sí? Que era una cena. Y los invitados dicen que ellos se excusan poniendo unas razones muy
muy fuera de base. Dice MacArthur, son excusas estúpidas. Sí, yo no quería decir la palabra, pero sí. O sea, no le salió algo más inteligente a lo bien que decir que ellos iban a visitar, que ellos iban a revisar un cultivo que habían comprado. Imagínate de noche revisar un cultivo, la finca, imagínense. O que va a ensayar los bueyes, 5 yuntas de bueyes. Esos, se van a poner a arar a medianoche. Esos bueyes hoy en día hacen las funciones de un tractor. Vemos que esa persona sí, ellos sí eran importantes. Para tener 5 yuntas de bueyes deberían de tener un cultivo bien grande. Bien grande. Esa gente sí era importante. Sí se puede inducir de que era gente importante, porque hablan un poco acerca de ello. Y los otros que no, que soy casado, estoy ocupado, me acabo de casar en luna de miel, nada que hacer. La cuestión aquí también es que miramos que es la invitación para ellos, pero tenía ese carácter en aquel tiempo de que se hacía 2 veces la invitación. La primera para anunciar y la segunda cuando ya todo estaba preparado. Cuando ya todo estaba preparado. En la historia o en la parábola dice que ya todo estaba listo, ya todo está preparado. Él no le dijo, ven, tráigame regalos o algo así, como para que de pronto le sacara una excusa. De pronto por algún motivo, no, es que estoy... No, simplemente le dijo, vengan a la cena, vengan a disfrutar. Pero ni así. Ni así. Y dentro del contexto que se estaba hablando, miramos que otra vez, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron la invitación. Ellos rechazaron la invitación. Y vuelve otra vez ese versículo, sí funciona. Sí funciona. Marcos 1:15. Marcos 1:15, vayamos otra vez allá. El reino de los cielos se ha acercado. Mira, aquí Jesús le extiende esa invitación. Primeramente a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron, pusieron muchas excusas e incluso lo rechazaron y fueron aún más allá. Y fueron aún más allá. Entonces, dice en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La cuestión es que Dios ya ha hecho su invitación. Dios ha hecho su invitación. Mira, tenemos la invitación, tenemos la creación, que podemos ver el poder de Dios allí representado. En aquel tiempo vino el mismo Dios, vino el mismo Cristo y se presentó y les dio esa invitación personalmente, vengan. Y es cuando se toma referencia por allá a las bodas del Cordero. Pero ¿qué pasa? No quisieron atender, rechazaron el llamado. Lo rechazaron. Y hoy en día nosotros, ¿qué tenemos? La misma palabra de Dios y también tenemos a la creación haciendo ese mismo llamado, esa misma invitación. Siempre sigue esa misma invitación. Y algo curioso es que lo habíamos explicado de que a diferencia de otras religiones,
a diferencia de otras sectas o otras creencias, en fin, lo que exista, Cristo no dijo que debemos de guardar nosotros tesoros y cuando en la muerte entonces nosotros debemos que con esos tesoros ir a pagar por la eternidad. Pensamiento egipcio, exacto. Que entonces nosotros nos tienen que enterrar con un poco de tesoros, ¿porque qué? Porque con eso nosotros vamos a pagar para la eternidad. O alguna cosa por el estilo. O por ejemplo, bueno, que tú tienes que hacer esta hora y que tienes que hacer esta otra hora, como en otras religiones que sí exigen de que la persona deba de hacer muchas veces cosas bien difíciles, cosas que aún atentan contra el templo, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Se azotan, mejor dicho, se revuelcan, hacen muchas cosas. Hacen muchas cosas, algunas que son más desviadas y más descabelladas, sacrificios del mismo hombre. Pero Cristo no dice tal cosa, dice simplemente, vengan. Y otra vez nos remitimos a Marcos, que dice que solamente que arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que no necesitamos de cosas externas. Es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esta invitación es para todos. Esta invitación es para todos, absolutamente para todos. Entonces vemos que esa invitación nos las ha hecho Dios, ¿cierto? Porque por algún motivo, razón o circunstancia, alguna vez escuchamos de la palabra de Dios, alguna vez alguien nos compartió. ¿Y qué pasa? Alguien hizo esa labor de también extender la invitación, porque cuando nosotros compartimos a otras personas, lo que estamos haciendo es extender la invitación del dueño. De nuevo, nosotros simplemente los guiamos, nosotros no nos quedamos con la invitación para nosotros, porque yo la invito y el dueño soy yo, no. La invitación y nosotros simplemente los guiamos, los direccionamos. Pero hay que hacer la invitación. La aplicación. ¿Cuál era la aplicación que teníamos en esta parábola? Sí, pero había una más, y es la actitud que toman los primeros invitados. ¿Se acuerdan que ellos se excusaban? La cuestión es no excusarnos. Esa era la aplicación. No hay que excusarnos, porque debemos extender la invitación a alguien más. Debemos de extender esa invitación a alguien más. No debemos de ser egoístas simplemente para nosotros, porque esa invitación es para todos. La invitación es para todos. Muchas veces hay que sacar tiempo. Un ejemplo de aquí mismo de la congregación. Yo recuerdo cuando inicié, traía un poco de preguntas, traía un poco de... ¿Sí? Preguntas y preguntas. Y no todas las veces las personas están como desocupadas, no todas las veces el pastor estaba como que en el sillón, relajado, viendo la película. No todas las veces era así. Muchas veces estaba con su pulidora, estaba en su trabajo. Y entonces le preguntaba, pastor, no entiendo aquí, ¿cómo es acá? Pero mire que esta cosa acá y la otra. Él detenía por un momento su trabajo y extendía la invitación. Y extendía la invitación. Es un ejemplo, es algo que nosotros también debemos de tener en cuenta, porque
Si nos vamos al trabajo todo el tiempo, prácticamente hay personas que trabajan todo el tiempo, pero hay que sacar ese espacio para hacer esa invitación, para extender la invitación a alguien más. Y lo mencionábamos, hay personas que uno mira que están preocupadas, hay personas que uno le mira por encima de que necesita de esa invitación. Y es cuando hay que ser oportunos. Y no egoístas. Entonces, miramos a estas tres parábolas, cada uno con su mensaje, cada uno exponiendo acerca del carácter de Dios, cada una presentando una situación, cada una presentando una solución, porque deja un mensaje. No es simplemente que se queda con el problema y ya, como que uno queda con la intriga, sino que Jesús, cuando hay una mala percepción de lo que es el reino de Dios, de acerca del carácter de Dios, lo explica. Muchas veces un ejemplo, otro ejemplo, y llega con la parábola para que se aclare más. Entonces vemos que da un mensaje, da una conclusión, da la solución. Da la solución para muchos casos. Las parábolas es bonita porque también es algo aplicable. Es palabra de Dios. Se puede vivir y se puede mirar en diferentes situaciones. Entonces miramos, por lo tanto, no rechacemos la invitación, por lo tanto, arrepintámonos y por lo tanto, extendamos el reino de Dios. Miramos 3 mensajes principales, porque si uno se pone a sacarle más mensajes, habrá más mensajes, pero los principales, la invitación, que trata de ¿cuál parábola? La invitación, ¿cuál es la parábola que trata de la invitación? La gran cena. La de la higuera. ¿En cuál invita? ¿En cuál parábola invitan a la gran cena? La invitación, nuevamente, la invitación está para todos. La invitación es para todos. Tenemos la parábola de la gran cena. Tenemos el arrepentimiento. Arrepintámonos. Todos necesitamos arrepentirnos. ¿Qué parábola como referencia? La de la higuera estéril. Todos necesitamos de arrepentirnos. Y la última, extender el reino de Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa? La semilla de mostaza y la de la levadura. Jesús hablaba en muchas formas. Muchas veces Cristo dijo: venid a mí, que yo soy el pan de vida, que yo soy también el agua que permanece a vida eterna. Y otras veces también decía la parábola de la gran cena. Cuando dice venid a mí, es una invitación, lo mismo que está diciendo la parábola de la gran cena. Muchas veces decía: el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Otras veces decía la parábola de la higuera estéril: arrepiéntase. Otras veces decía: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otras veces decía la parábola de la semilla de mostaza. Extiendan ese mensaje. ¿Ves que de diferentes maneras el mismo mensaje? Lo que se quiere concluir es que por medio de esto vemos que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento.
insistentemente invita. También nos dice que nos arrepintamos porque tenemos esa necesidad, y deja claro que por medio de su palabra se puede extender el reino de Dios. Jesús vino a explicar todas estas cosas, y es importante cómo Él siempre mira al hombre y mira que ese hombre dirija su mirada a Dios. Siempre le dice, vea, allá, allá. Siempre hace que el hombre dirija su mirada en Dios, porque es la solución. Y no es porque fuera un pensamiento egoísta, ¿cierto? Porque es Dios encarnado. No es porque fuera un pensamiento egoísta de Él que todo el tiempo dijera, mira, diríjase a Dios, porque como que a Dios, como que todo es Dios. Pero sí, es que ese es el punto. Siempre dirigirnos a Dios. No es que fuera un pensamiento egoísta de Jesús, es que Él nos ama y sabe de lo que vale verdaderamente, de lo que tenemos necesidad. Sabe de lo que nosotros necesitamos. Sabe que hay personas que necesitan la salvación, que necesitan ser salvos. Y por eso insistentemente Él toma muchas historias, toma muchos mensajes, pero siempre Él los dirige a Dios. Siempre los dirige a Dios. Y es lo que nosotros podemos ver, es una constante, es lo que en las parábolas, dentro de ese marco, dentro de ese mensaje, nos quiere dar a conocer, nos quiere invitar, nos quiere decir, diríjase a Dios. Muchos momentos específicos, ¿sí? Muchas cosas que pasaban allí, y Él era muy oportuno en explicar a aquellos de pronto que no entendía, o a aquellos que aún refutaba, y le hacía ver las cosas para que tuvieran ese conocimiento, para que no se perdieran por falta de conocimiento, o que si tenía ese conocimiento equivocado, pues lo cambiaran. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo. El hombre tenía conocimiento, el hombre tenía mucho conocimiento acerca del Antiguo Testamento, acerca de los profetas. Era uno de los reconocidos, pero le faltaba algo muy esencial, y era el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias para la salvación por medio de Cristo Jesús. Es la misma noticia que tenemos hoy en día. Y hay muchos que también pasan por momentos así como Pablo. De pronto un poquito por ahí, pero no del todo. Dios nos acentúa en su palabra y nos hace saber lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y si estamos equivocados, pues ahí sí es un refutante, no. Debes de cambiar, así no es. Las parábolas son muy bonitas. Las parábolas son muy bonitas y dejan un mensaje muy especial. Toda la escritura es bonita, pero en el estudio de las parábolas vimos de que no es que harto las parábolas, que no las entiendo, que es un poco difícil, a veces confuso.
Miramos que aún en el estudio de las parábolas y aquí en la congregación, miramos que muchas veces teníamos o bien una idea leve o teníamos de pronto también ideas erróneas de lo que significaba una parábola como tal. De cuál era de pronto su mensaje principal, de qué es lo que quería decir. Y quería concluir de esta forma para que no nos olvidemos de las parábolas, de lo importante que es repasarlas. Claro que cuesta un poquito más de pronto que otros pasajes, porque la escritura es bien variada. Hay poemas, hay narrativa, hay acerca de generaciones, hay historia, hay parábolas. Veremos géneros literarios dentro de las escrituras, es rica en eso. Y a cada uno hay que abordarlo, porque también es el mensaje, también es la palabra de Dios. Que las parábolas son un poco difíciles, pero bueno, oremos a Dios y estudiémoslo, sí, porque es de estudiar, claro que es de estudiar. Y eso le quería dejar la invitación. Dios, si Dios quiere, pues continuará Daniel dejándonos también ese mensaje que permanece y que sirve para esta vida y para la venidera. Gracias, Señor, por instruirnos, por abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para poder saber estas verdades que tú has escrito por medio de parábolas. Gracias, oh Cristo, porque de muchas formas tú te manifestaste, tú diste el mensaje de muchas formas. Y todo eso que lo hiciste es para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos tener salvación por medio de solamente de ti, que eres el único mediador entre Dios y los hombres. Es por tu amor. ¿Por qué más razón sería? Simplemente por tu amor. Por tu amor extiendes la invitación. Por tu amor dice que necesitamos de arrepentirnos. Por tu amor dice que debemos de expandir este reino, porque si nosotros amamos, también queremos que los demás disfruten en tu presencia. Gracias, Señor, por el estudio de estas 3 parábolas, y permite que se brinde la oportunidad de compartir más de ellas, que son ricas en mensaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Bueno, si Dios lo permite, entonces Daniel seguirá compartiendo y no se lo pierda porque es incierto, no sabemos qué tema va a predicar. Y estén atentos porque también va a ser de mucho provecho, va a ser algo muy bonito, sé que va a ser muy bonito porque toda la escritura es bonita. Y nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 9 a.m.